lo que hacía era subirme un moquito rosado, que hasta el día de hoy existe, pero es de otro color, es beige, y me situaba frente al espejo y empezaba a llorar, y hasta no convencerme de mi propio llanto, como llegar a la magnitud del llanto de la chica de la tele, no dejaba de llorar. Lo que hacía en ese juego era imaginar que un director me decía corte, entonces yo tenía que volver a un neutro, y después imaginaba que me decían acción y tenía que volver a llorar con la misma intensidad. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar de animadora infantil? 16. Y eso es eso de ir a un cumpleaños y entretener a los niños, Claro, digamos. sí. Y ahí te empezaste a dar cuenta que hay características distintas, por ejemplo, según la edad, te cambia el público, Sí, ¿no? exacto. Como que no era lo mismo hacer una dinámica con niños de 10 años, 8, 7, que con un público de 2, 3 años. Y me pasaba que era difícil, ¿no? Porque claro, yo venía con una impronta de, bueno, vamos a hacer un grupo. Y los chiquilines de 2, 3 años apenas sabían hablar, no me entendían nada. ¿Qué es grupo? Claro, ¿qué me estás hablando, no? Y bueno, y un amigo me dijo que para esa edad servía mucho, funcionaba los títeres o los payasos. Entonces me metí a un taller de títeres que hice con Ovidio Fernández en el Ahí va, INJU. sí, del Ovidio Títeres Band. Sí, exacto, el mismo, un crack. Y, Sí. y se aprende a seducir a los públicos, porque en definitiva el trabajo de quien actúa, para niños o para adultos, lo que sea, es captar la atención, seducir. Sí, tal cual, es eso. Yo creo que la actuación tiene mucho que ver con el seducir al público en tanto que se meta en el juego en el que vos querés que entre, Ahí va. ¿no? Y el clown creo que me ayudó bastante a eso. También. Porque vos si te formaste como clown, también te formaste como actriz en la EMAD. Sí. Como clown no en la EMAD, claro. Claro, no, el clown en realidad empecé antes, en la EMAD hay un semestre que es clown, en segundo año, pero yo había arrancado, en la EMAD entré en 2014 y en el 2010 arranqué clown. Y pensaba en esto, ¿no? Si uno logra entretener a los de 2 años y a los de 3 y también a los de 10, y después cuando bueno, hace teatro para adultos también lo logra, ¿no hay una sensación de, opa, estoy salado, ¿no? ¿Qué fuerza tengo? ¿No es una sensación de poder? Sí, obvio, de estatus, sobre todo, ¿no? De estatus alto, en el sentido, como si fuera un monarca que doy órdenes y el público, digamos, las recibe. Y a su vez juego a veces con eso, ¿no? Como que cederle al público o a los niños la percepción de que ellos tienen el control del juego. Y eso es parte de la apropiación también, que sirve, ¿no? Y uno tiene que, no sé, se me ocurre que puede llegar a ser fácil equivocarse. Sí, por supuesto, ¿no? pero para mí es un regalo, siempre, en realidad. Siempre digo que, por ejemplo, para mí en lo que es el arte, puntualmente en actuar, no te equivocás, encontrás formas que no sirven. Y eso es la experiencia. En realidad, y es lo que constituye para mí parte de lo que es el conocimiento, en realidad, porque esa experiencia, por más que yo la cuente, es intransferible, la tengo que vivir propiamente. Por ejemplo, un ejemplo más banal, ¿no? Si quiero hacer un juego y los chicos no captan el orden que yo necesito, que estén en 2 grupos o que vayan de acá para allá, sí, hay dispersión, por ejemplo. Eso para mí es un regalo, porque me tengo que reinventar. Tengo que improvisar. ¿Te gusta el sobre la desafío? estructura. Claro, exacto. Porque en realidad si fuera siempre el mismo prototipo repetido una y otra vez, a la larga te aburrís. Pensaba en el mundo este del clown, ¿por qué es tan importante la nariz? ¿Por qué lo sienten como una especie de coraza protectora o una pelotita roja? Es una máscara, en realidad. Al menos la técnica que yo estudio es una técnica que surgió en los 60, 70, en una corriente de improvisación que empezó a darse en Estados Unidos. Un grupo de actores empezaron a analizar todas las máscaras que había en el mundo y llegaron a la del clown, que era la más pequeña, y empezaron a trabajar sobre esa máscara desde el lado de la improvisación. Entonces, en ese sentido, es como que el clown necesita de esa máscara como para poder esconderse. Yo creo que el hecho de la pequeñez de la máscara te lleva a conectar más con la esencia de la persona. Una vez alguien me dijo, ser clown... De la propia persona que tiene puesta, no de la persona que está delante, sino de quien tiene puesta la nariz. Exacto. Alguien me dijo una vuelta que ser clown es como que ser vos lo más exageradamente posible, entre otras variantes, ¿no? Pero principalmente eso. Y algunos dicen que ser muy niño también. Sí, alguien me dijo también, un docente de clown, hace muchos años me dijo que los niños de 2 y 3 años son 100% clowns. Porque todo lo que hacen pasa a través de la aprobación del público, entre comillas, que son los padres. Capaz que con tu hija te pasa, ¿no? Cuando ves claro. que ella ve algo y como que vos le decís, ¡ay, qué bueno! Ella va y lo hace. Y si le decís no, empieza a entender que ahí hay un límite, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el público. Cuando el público se ríe, algo funciona.
Si el público te mira como diciendo, ¿qué vas a hacer? Estás agarrando la tijera, te puedes lastimar, ahí hay un límite, y ese límite sirve para jugar también, ¿no? Ujú. Igual me sigue sonando muy curioso esto, que no sé cómo le explicás a una persona que te ve por primera vez y dice, "Ta, pero ¿cómo que te protege eso? ¿Cómo es que te sentís? ¿Cómo te transforma?" Claro, te habilita a estar más vulnerable y abierto al juego, en realidad, porque vos podés esconder ahí, Pero sin que lo vulnerable te afecte, digamos, sería. no, te tiene que afectar lo vulnerable, ¿Por qué? porque es parte del juego del clown, al menos de la técnica que yo estudio. Es importante como que dejar de lado el ego, la persona, y conectar más con la esencia de lo que te está pasando en ese momento. Ser clown es jugar en un terreno de vulnerabilidad, vacío y disfrute. Ahora, y con eso, ¿no? Pensando en que estás más vulnerable, entonces, bueno, tenés las emociones, supongo, más a flor de piel, no sé cómo llamarlo, pero estás Sí. más expuesta. También trabajaste en sanatorios donde había niños que tenían enfermedades, debe ser de las cosas más duras para ver Sí, yo en y realidad, acompañar, para mí son dos universos diferentes en ese sentido, porque una pero cosa sigue es, siendo el mismo clown, ¿no? no, porque una Ah, cosa es el clown escénico y el otro es el clown hospitalario, vamos a decir. El bien. clown escénico tiene otros límites, por ejemplo, no sé, te puedes tirar al piso, ponerte una bolsa de sombrero, vamos a decir, que el clown hospitalario no, porque en el piso hay gérmenes, si yo me pongo una bolsa en la cabeza el niño puede jugar a lo mismo, se puede asfixiar, entonces hay como un límite respecto que creo que lo marca la salud y el contexto también. Ujú. Y además muchas veces el juego en el clown se daba más que nada con los padres también, y esa era la forma, jugando con los padres era la forma también de llegar a los chicos. Y que se entretuvieran. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo hacías igual para que, con eso me decías, ¿no? De estar con las emociones más expuestas, para que ver a un niño sufriendo en una camilla no te afectara tanto? Y te afecta, sí. Más de una vez me pasó de sacar la nariz y que se me acercara un médico y me dijera, mira, tal chico que viste en tal habitación, le queda una semana de vida. Wow. Y eso es claro, es algo muy fuerte porque vos le diste a ese niño en esos 10 minutos que estuviste música, arte, risas, y no sabes si va a volver a tener otra instancia de un momento así. Y es muy fuerte, en realidad. ¿Y trabajás de alguna manera? Porque me imagino que eso entonces también hay un punto en el que es generador de angustia. ¿Lo trabajás de algún lado? ¿Cómo se cuida uno? Porque vas a cuidar, y está Claro. buenísimo, vas con una intención muy noble, pero te vas con una mochila que está un poco pesada además y que duele. Sí, igual ese dolor es parte de la recompensa, porque si a mí me duele así, como le duele al niño, como le duele a los padres, ¿no? Entonces dejar de lado un poco ese dolor y concentrarnos en darte un globo, en reírnos, en que transformar esta realidad actual a otra cosa, es parte de la recompensa. Y esa angustia, si bien es algo que te resta, es como decir, bueno, es lo que puede dar. ¿El público que más te ha costado seducir es tu familia cuando viene tu cumpleaños? ¿Cómo, cómo, ¿El cómo? público que más te ha costado seducir es a tu familia cuando viene tu cumpleaños? Cumplís un 1 de No, mayo. cumple el 1 de mayo, el día No más a feriado del nadie. año. No va nadie, puedes creer. Tengo que estar todo el tiempo No hay como que, bueno, ómnibus. no hay ómnibus, no. Salís a la calle y parece que hubo un apocalipsis zombie, más o menos, ¿no? Y no lograste ahí, dice, hey, pero soy yo, voy a actuarles, vengan. No, en realidad lo reservo más al lado escénico. Me pasa bastante de decir, soy actriz, estudio actuación, bueno, a ver, hace algo. Ah, claro. Sí, Como que como como los un doctores van a preconcepto una reunión y social. les piden, vos sabés que tengo Claro, algo acá, me duele mírame. acá. ¿Te piden, en serio? La gente te pide en una reunión, por ejemplo, familiar o lo que Sí, sea. a ver, hace algo. Dale, tirate Hamlet. Claro, tirate algún monólogo, ¿no? Como que sacame de esta realidad y llevame a otra cosa, alguna ficción. Eso es parte de la función del artista, o por lo menos del artista de escenario. Sí, obvio. Llevar a la gente para otros lados. A ver, estaba pensando en una característica muy particular que tenemos los uruguayos, que la sentimos como muy propia, muy extendida, que es la nostalgia. Sí. Tenemos lo que era la Noche de la Nostalgia, que ya es el mes de la nostalgia, Sí, y todo lo demás. Y vos sos gurisa, pero tenés nostalgia de tu barrio de infancia, o de uno de tus barrios de infancia. sí. Y cuando trillás ahí la zona cerca del zoológico y demás, ¿llegás a reconocer todavía los pozos de la vereda? Sí, viví 18 años en Parque Valle con mi mamá, en Feliciano Rodríguez y 2 de Mayo, cerca del zoológico, del Colegio Izaza, del Ombú Ramón Del Nador. 25 de agosto. Sí, también del Club 25 de Agosto. Y viví ahí de que tuve casi 2 años, hasta los 18, y me encanta esa zona, ese barrio. Me pasa que sí, realmente las baldosas, las raíces levantadas de los árboles son las mismas, en realidad. Y eso me parece, me encanta, es muy poético. Me encanta caminar por ahí y pensar que esas baldosas contemplaron mis pasos desde que apenas sabía caminar hasta que pasaba fumando un pucho, ¿no?
Claro, ahí va, todo el contraste, todo el abanico. Claro, todo el proceso. Y sí, esa nostalgia sirve porque pienso que también tiene que ver con, a la hora de construir un personaje, las emociones, supongo yo, cotizan mucho, digamos, ¿no? De dónde rescatar memoria emotiva para darle Sí. tal o cual cosa. ¿Es válido tener nostalgia a los 20 años y después sirve para algo? Sí, claro, en ese sentido sí. Yo al menos hago un trabajo con la memoria emotiva, porque yo también estudio educación física en el ISEF, ¿no? Ujú. Para mí la memoria emotiva genera, esto es una percepción mía, lo inventé yo básicamente. Estás hablando vos, así Capaz que no que hay viene alguien problema. a decirme, eso no es así, y es totalmente válido. Pero para mí la memoria emotiva genera algo que se llama, en mi concepto, ¿no? Es un mapa corporal. Por ejemplo, yo si siento nostalgia, vamos a decir, ¿no? Por contemplar estas baldosas que conozco desde hace tanto tiempo. Tal vez la nostalgia me viene como a la imagen de las baldosas en la memoria, me viene como a que se me cierre la garganta, a que la respiración me quede más corta. Entonces, ese mapa corporal que me genera, por ejemplo, la nostalgia de la imagen de la baldosa, de que se me cierre la garganta, de la respiración más corta, tomo ese registro corporal y lo llevo a otra imagen. Por ejemplo, a un personaje que recuerda que su padre murió. Entonces yo uso ese registro corporal y pongo la imagen del personaje de que su padre falleció, y desde ahí activo esos puntos y conecto más fácilmente con la emoción. ¿Conectamos con un café? Dale, me encanta. Bien. Recién hablamos de la nostalgia y ahora no voy a la nostalgia, pero sí a la memoria. Sí. ¿Qué te acuerdas de la crisis del 2002? ¿Te cambió la vida? Sí, la verdad que sí. Yo era muy chica en realidad. Yo tenía en ese momento 8 años. Pero te impactó igual, digamos. Sí, me impactó igual, claro. Yo desde que nací, desde los 3 meses, o sea, los 3 meses, digamos, de vida, ya fui a un colegio que se llama el Colegio Cervantes. Íbamos bien al jardín, que el jardín de infantes se llama La Cigüeña, no sé si sigue llamándose así en realidad. Y porque mis padres trabajaban mucho, en realidad. Vivíamos en Pinar Norte, entonces no tenía quien se quedara conmigo. Y fue de los 3 meses al Cervantes hasta la crisis del 2002, hasta más o menos tercer año de escuela. Cuando vino la crisis, mis padres no pudieron pagar más el colegio, entonces pasé a una escuela pública, ¿no? Yo en el colegio tenía clase desde las 8 de la mañana hasta las 20, Wow. Inclusive. Eran Una paliza. Sí, igual 12 estaba horas. bueno, sí, pero eran muchas actividades, o sea, a partir de las 12 terminaba lo que era la clase con la maestra, almorzábamos y después teníamos natación, gimnasia, plástica, informática, danza, íbamos a un club, hacer también juegos, recreación. ¿Y cómo te pegó el contraste después? Porque pasaste, por ejemplo, tenés Claro. un contraste que es ya el colegio y la escuela pública, y tenés Sí. otro la cantidad de horas, pasaste de 12 horas a 4. A 4, tal cual, y sobre todo el mundo también, ¿no? Porque para mí mi mundo desde los 3 meses hasta los 8 años era el Cervantes, Claro. y salir de ahí fue como un impacto muy grande. Me pasaba que, claro, yo llegaba a mi casa a las 12:30, 1, y hasta las 4 de la tarde que venía mi madre estaba sola en casa con 2 gatas que tuvimos, que vivieron casi 20 años las dos. Y bueno, y ahí empecé en ese tiempo a mirar tele. Ahí nace ahí hay una de las teorías de por qué sos actriz, digamos. Sí, ahí nació En, una esos, actriz. en las horas libres después de ese contraste. Claro, lo que hacía era mirar televisión y me miré todas las telenovelas habidas y por haber, ¿no? Miré MacGyver, Walker Rancher de Texas también, y sobre Todo. todo las telenovelas venezolanas. Claro, y hay una escena que, bueno, de una actriz que lloraba mucho y le creíste tanto el llanto que eras niño, no sé, tendrías 10, 11 años, Sí. decidiste imitarla y te encerrabas frente a un espejo a llorar hasta creerte. Sí. Tenía en realidad 8 o 9, era un poco más chica. Ahí va. Lo que pasó fue que yo estaba mirando una escena en la que había una chica rubia con rizos, no recuerdo el nombre, creo que era Maribela el nombre, si no recuerdo bien. Y bueno, resulta que ella se hacía pasar por ciega para que el novio no la dejara, claro, ese tipo para de que cosas. el prometido no la dejara, exacto. Y bueno, en el momento en el prometido descubre que ella no era ciega porque estaba sentada en la cama leyendo un libro. Y se La pone... sutileza de la telenovela, ¿no? Claro, lo explícito. Y se pone a llorar, me acuerdo, pero de una forma, con una contundencia que yo realmente le creía al llanto. Y pasó en ese momento, en la cumbre del llanto, que vino el corte. Y me acuerdo que el corte empezó a las 13 y hasta las 13:20 casi yo estaba así pegada a la pantalla y el corte seguía con toda publicidad que yo en un momento había visto 3 veces el mismo reclame, pero no me despegaba. Y cuando volvió la escena, la chica estaba llorando con exactamente la misma intensidad. En mi cerebro, a los 8 años, cuando venía el corte, el director, en ese momento cuando estaban filmando la Pero escena... era todo en tiempo real, digamos. Claro, era como en vivo, ¿no? El director diría... Cortaba, corte. se iba a tomar un cafecito,
Después le decían acción. Yo me imaginaba eso, claro, que en el corte ella iba, se tomaba un café, después el director decía, bueno, en 10 segundos arrancamos, y ella se conectaba y volvía al mismo llanto con la misma intensidad. Entonces yo me quedé como fascinada de esa idea mental que yo tenía de que era en vivo, ¿no? Y lo que hice fue ir al baño de mi casa, como el espejo me llegaba por acá, porque mido 1,58, siempre fui muy chiquita. Lo que hacía era subirme un moquito rosado, que hasta el día de hoy existe, pero es de otro color, es beige, y me situaba frente al espejo y empezaba a llorar, y hasta no convencerme de mi propio llanto, como llegar a la magnitud del llanto de la chica de la tele, no dejaba de llorar. Lo que hacía en ese juego era imaginar que un director me decía corte, entonces yo tenía que volver a un neutro, y después imaginaba que me decían acción y tenía que volver a llorar con la misma intensidad. A ver, tenés una forma de discurso muy actoral, porque, o muy de, claro, porque describís, por ejemplo, te acordás de la actriz por características físicas que Sí. remiten a un estereotipo, ¿no? Eso cuando se va creando un personaje y se lo describe, rubia y con rizos. Sí. Eso te da un perfil cheta, diríamos, en esta zona del mundo. Sí. Capaz que en otra zona se diría diferente, pero describís el banquito sobre el que te parabas y cómo hacías para llegar al espejo. Estás toda tomada por el teatro. Ay, bueno, muchas gracias. No, pero hay una cosa así, ¿no? Digo, porque además escribís, sos dramaturga Sí. y supongo que son cosas que tenés en cuenta a la hora de construir algo. Sí, igual todavía la dramaturgia es algo que lo tomo muy experimental, ¿no? La única educación formal que hay actualmente en dramaturgia es la EMAD, que es una tecnicatura universitaria en dramaturgia, que puedes presentarte, creo que es cada 2 años, una vez al año, y en realidad hasta ahora he hecho talleres por fuera. Por ejemplo, en el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, hice 2 talleres con Sergio Blanco y con Abel González Melo, que es un cubano en realidad, y bueno, en base a esos talleres empecé como a crear. De igual forma, yo más que nada para la dramaturgia lo que hago es agarrarme a hechos históricos. Me gusta como que tomar los hechos históricos reales y tergiversarlos, o sea, llevarlos más a un plano ficcional. No sé, mira, se me acaba de ocurrir un cuelgue, que es que hay un hecho histórico en tu vida, que es esa afectación que genera la crisis, Sí. y después lo que haces frente al espejo no es purgar los dolores del cambio de mundo. Capaz que es muy terapéutica la pregunta, pero Sí. no, porque es curioso que la forma de empezar a actuar no haya sido imaginándote en un escenario y seduciendo a una multitud, sino llorando cuando de alguna manera tenías que procesar un cambio dramático que había habido en tu vida un año antes. Sí, exacto. Tiene algo que ver. Eso va también. Actuar es empatía, ¿no? Me parece en gran medida eso, conectar con algo y tratar de comunicárselo a un público. ¿Sabes cuándo me di cuenta que estábamos en crisis? ¿Cuándo? Cuando hubo un día en el que me acuerdo que yo estaba dibujando y fui a la cocina a mostrar a mi madre un dibujo y de repente se puso a llorar. Y le dije, mamá, ¿qué pasó? Y me dijo, no puedo comprar aceite. No tenemos plata para comprar aceite. Y me acuerdo que en ese momento el aceite estaba a 38 pesos, que no me acuerdo cuánto estaría el dólar, pero para la época era como bastante, ¿no? Igual mamá siempre se las ingenió, cocinaba, iba y venía, y hacía como que 1000 cosas, siempre para que yo nunca notara esa ausencia. Pero el momento del aceite fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Y me acuerdo que mamá lloraba y me decía, no puedo comprar aceite. Le digo, bueno, ¿y para qué precisamos aceite? Y me dice, y para cocinar. Le digo, bueno, le digo, teníamos papas fritas. Le digo, vamos a hacer papas fritas, preciso aceite. Y empecé a tirar comidas que se me ocurría que todo podía, iba y con todo aceite. iba con aceite. Y ahí me di cuenta que había una crisis, había un problema. Curioso, porque esos detalles de la cotidiana en realidad son los que Sí. pintan cómo uno termina afectado. Hiciste en ese momento el cambio a la educación pública y terminaste el liceo en el IABA. Sí. Y no sé, tenés una cuestión muy camisetera que le he visto a mucha gente de defender mucho el IABA. ¿Por qué? Es que el IABA es increíble, o sea, a nivel, primero el edilicio, después los docentes que tiene son docentes muy buenos. Una docente que tuve, por ejemplo, que se llama Vera Garat, que es profesora de danza del IABA, creo que sigue dando clase, hace muchísimos espectáculos y ha ganado bastantes concursos y también da clases en Casa Rodante, que continúa estudiando también un poco de Es danza. una compañía de allí. danza contemporánea. Sí, 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 una genia. Y al menos yo hice artístico, el artístico, la calidad que tiene el IABA es increíble. Y sobre todo los compañeros, ¿no? Pero no fue tu primera opción. Tu primera opción era mucho Sí. más ortodoxa. Ibas por el lado de la economía. Sí, arranqué economía en realidad porque me inculcaron el preconcepto, no importa quién, pero que del arte no se puede vivir en este país, ¿no? Que me iba a morir de hambre, etcétera, etcétera. Y bueno, y arranqué economía para estudiar contaduría. Y en un momento tuve como que la percepción de que más allá de que tuviera los bolsillos llenos de billetes, no iba a poder comprar la felicidad. Era muy adolescente también. Sí, ¿no? obvio, tenía 17 años.
Pero es una forma de empezar a entender el mundo. Sí. ¿Y es cierto que el punto dramático de cambio fue durante un examen de matemática? No, un examen de economía. De economía. De economía, sí. Un examen que fue muy cruel. Me acuerdo que duraba 3 horas. El docente había pedido una hora y media más a otra materia para que pudiéramos hacer El docente de esos es a los que no le tenía miedo. Sí, sí, sí. Eso que era joven, el docente. Igual, Sí, pero ¿no? igual. El nivel de exigencia asustaba. Sí, la verdad que sí. Sobre todo como que lo riguroso que era. Y el IABA tiene unos salones en la parte de arriba, porque tiene, o sea, hasta la planta baja y un piso, también tiene el subsuelo. Y arriba hay un salón que es como anfiteatro, digamos, ¿no? Y yo estaba sentada arriba del todo y la ventana me llegaba casi hasta los pies. Me acuerdo que en un momento estaba en el parcial y no recordaba una información que tenía que contestar y miré por la ventana y vi a unos chicos, unos compañeros, que estaban como que haciendo danza contemporánea, ¿no? Estaban haciendo contact improvisation en el pasillo. Y me acuerdo que me llamó pila la atención. Y claro, como yo me quedé mirando, el docente abrió la puerta a ver qué estaba pasando y dijo, ¿qué están haciendo estos? Y un compañero, que era amigo de ellos, dijo, son del bachillerato artístico, están ensayando para un parcial de danza. Estaban estudiando. Claro, estaban estudiando. Y a su vez, yo, mientras hice economía, como me daba cuenta que era algo que no me gustaba y que el arte sí, por fuera me pagaba talleres de teatro y de danza también. Eres alumna de arte teatro. Claro, era alumna de arte teatro. Y no podía creer, en realidad, también hacía clown al mismo tiempo, ¿no? No podía creer que algo por lo que yo pagaba lo estaban haciendo los compañeros y gratis. Y a su vez los evaluaban por eso, ¿no? Me resultaba como que Iban a terminar con un reconocimiento académico. Claro, exacto. Era como increíble en realidad, ¿no? Dijiste, ¿cómo me vengo equivocando así? Claro, exacto. Y el docente, aparte, en ese momento, años después me lo crucé y se lo reproché y me pidió disculpas, me dijo que no se recordaba el hecho. Pero me acuerdo que dijo como que, ay, estos hippies, una cosa así, como un comentario denigrante un poco lo que estaban haciendo. Se van a morir de hambre. Claro, algo de eso. Y absolutamente toda la clase se rió. Y yo fui la única que no me pude reír, ¿no? Y en un momento me digo, estoy en un lugar donde no soy yo, realmente, porque si no puedo compartir la burla de esta situación y considero que este examen es mucho más importante que lo que está pasando ahí, o sea, no tengo que estar acá. Y me acuerdo que me tomé mi tiempo como despidiéndome, ¿no? De esta elección de economía y de contaduría que había hecho, guardé mis útiles, le entregué. Ni siquiera el duelo, fue una despedida de una, sí. Claro, fue una despedida de una. Igual me tomé mi tiempo, ¿no? Observé mis compañeros, el espacio, el parcial, que ni siquiera llegué a la mitad. Y se lo entregué al docente y él me acuerdo que quedó como que asombradísimo, decir, ya terminaste, dura 3 horas, vamos media hora recién. Y le dije, gracias, porque realmente él me ayudó a darme cuenta que yo estaba tomando un camino equivocado, que ahí no estaba mi verdad, no era lo que yo quería hacer realmente. De vuelta, lo chiquito que determina, ¿no? Sí, ¿no? El mínimo gesto. Un gran gesto de la charla, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Arriba.